En un mundo corrompido por la maldad, brilla una luz, surge una voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Abba, Padre. Abba, Padre. Envía tu Espíritu, Señor. Abba, Padre. Abba, Padre. Queremos escuchar tu voz. Y ya con ustedes, sus anfitriones. Bienvenidos, hermanos y hermanas, a este su programa Abba Padre Internacional. Glorificamos, adoramos el nombre de nuestro Señor Jesucristo por esta oportunidad que nos concede de compartir con cada uno de ustedes, con sus familias, con los diferentes grupos de oración y comunidades religiosas de fe. Hoy el Señor quiere impermear tu corazón, irradiarnos con la gracia de su Santo Espíritu. Dios tiene hoy una promesa para ti, sí. En el nombre de Jesús. Hoy es un programa especial y el Señor quiere romper las ataduras que atan tu casa, tu familia. A ti, madre, padre que me escucha, en el nombre de Jesús, hoy llega la salvación de Dios sobre tus hijos, tus familiares, y el Señor cancela deuda, destruye pecado que ponen en vergüenza a nuestros hijos, porque la sangre de Cristo se derrama sobre nuestros hogares y nuestras familias en el nombre de Jesús. Y por este gozo y esta promesa salvífica que nos ofrece Jesucristo, yo te invito en el nombre de Jesús a que clamemos juntos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Divino, ven, Espíritu de Dios, ven, dulce huésped del alma. Hermano y hermana, abre tus labios, ábrele el corazón y llama al Espíritu Santo. Invoca la presencia santa de ese Espíritu de Dios. Oh Espíritu Santo, el ayer ya pasó y hoy te necesito. Dile, hermano, hermana, yo te necesito, Espíritu Santo. Sopla fuerte tu aliento de vida sobre mí. Ven, Espíritu Santo, y establece tu orden sobre mi casa, mi familia. Trae paz, trae consuelo. Ven, Santo Espíritu, hazte presente y llénanos de tu gracia para que juntos alabemos al Señor. Bendito y alabado seas, Señor. Gloria y alabanza a ti, Cristo Jesús. Te adoramos, te bendecimos, te glorificamos. Te damos todo el honor y toda la gloria. Tuyo es el poder, tuya es la honra, tuya es la majestad. Tú eres el alfa y omega, eres el principio y el fin. Cristo, Rey del universo, recibe la gloria, Señor. Eres santo, eres poderoso, y tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Bendito seas, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Mis hermanos, hoy reflexionamos con la lectura del Santo Evangelio según San Mateo en su capítulo 10, desde los versos 34, el 11, hacia el verso 1. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: no penséis que he venido a la tierra a sembrar paz. No he venido a sembrar paz sino espada. He venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, a la nuera con su suegra. Los enemigos de cada uno serán los de su propia casa. El que quiere a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que quiere a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. El que no carga con su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que encuentre su vida, la perderá, y el que pierda su vida por mí, la encontrará. El que os recibe a vosotros, me recibe a mí. El que recibe al que me ha enviado, el que recibe a un profeta,
porque es profeta, tendrá recompensa de profeta. Y el que recibe a un justo porque es justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pequeños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que no perderá su recompensa. Cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades. Hermanos y hermanas, esto es palabra del Señor. En esta perícopa de San Mateo, vemos que Jesús inicia ya esta parte final del capítulo 10 con palabras fuertes, un llamado de atención. Es muy parecido cuando un padre, ya en serio, por última vez, cuando un hijo constantemente está repitiendo acciones negativas que lo van a llevar a un camino de mal, que lo pueden hasta poner en vergüenza, o que uno de nuestros hijos por esas acciones negativas pueda ir a la cárcel o perder su vida. Es ahí cuando nosotros los padres pues ya sentamos a nuestros hijos y les mostramos los dos caminos, el camino del bien y el camino del mal. No es que con esta acción fuerte Jesús esté negando lo que al inicio de su discurso, en toda esta perícopa en San Mateo, de manera especial el versículo 5, cuando Jesús inicia con estas palabras de su discurso. Felices los que tienen el espíritu del pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. No es eso, todo lo contrario. Jesús está haciendo un llamado de atención y está advirtiendo a sus apóstoles cuál es la nueva manera de vivir que tienen que tener aquellos que sigan a Jesús, que carguen con su cruz y den testimonio de la verdad. Sin embargo, cuando Jesús inicia con estas palabras, he venido a enemistar al hombre con su padre, a la hija con su madre, Jesús está haciendo alarde de las palabras de Miquea, el profeta menor, en su capítulo 7, versículo 6. De aquí es donde salen estas palabras con las cuales Jesús se dirige a los judíos, recordándoles, hermanos, que Jesús siempre les hablaba dentro de su propio contexto. Y nos dice Miqueas capítulo 7 en el verso 6. Porque ahora el hijo insulta a su padre, la hija se rebela contra su madre, la nuera contra su suegra, y cada cual tiene por enemigos las personas de su familia. Y basándose en ese contexto de enemistad y de pleito dentro de lo que es las promesas que se están escritas en el Antiguo Testamento, Jesús las saca en este discurso. Y como es un discurso de llamado de atención y de presentarle a los apóstoles lo que tienen que hacer para salvarse. ¿Y a qué se refiere Jesús? Es que en el antiguo Israel, la figura de la mujer, recordemos, hermanos y hermanas, que no tenía ninguna fuerza, ninguna potestad. La mujer solo estaba para atender al marido y a los hijos. Pero con la llegada de Jesús, con esa presencia de ese Mesías que viene y que en las bodas de Canaán, Juan capítulo 2, verso 1 y siguiente, por intercesión de la madre, Jesús se pone de manifiesto y hace su primer milagro. Y desde allí, junto a todos los recorridos, desde Judea, Galilea, Tiro y Sidón y todas las ciudades, pueblos aledaños y aldeas donde Jesús se hizo presente y manifestó su poder y su gloria, dándose a conocer por los signos que le acompañaban que Él es el Mesías. Todas estas acciones manifiestan un despertar ante el pueblo de Dios, donde las mujeres de Israel, los más jóvenes, ancianos y hasta los niños seguían a Jesús. Lo dejaron todo por seguirle. Y es a esto que Jesús se refiere cuando Él dice que va a poner enemistad con su padre y una hija o un hijo. Porque, por ejemplo, si un padre de familia, después de haber tenido un encuentro personal con Jesús, la vida de ese padre, de ese hombre, hermano y hermana, nunca más será la misma. Este hombre va a despertar de una vida de pecado, de desobediencia, y de manera inmediata, por la gracia del Espíritu que recibimos, ya este hombre va a hacer la vida conforme a la voluntad de Dios. Va a empezar a corregir a sus hijos con amor. Le va a advertir a sus hijos
de que tales cosas que sus hijos estaban haciendo porque veían a su padre hacerlo, está mal, es pecado. Sin embargo, nosotros los padres sabemos que cuando corregimos a nuestros hijos y les advertimos de un mal, ellos se enojan con nosotros y hasta muchos se apartan de nosotros. Y desde allí se da esa enemistad, esa separación, porque aún ese hijo o esa hija nuestro no escucha la voz de Dios. Está llevando esa vida de desobediencia, esa vida de pecado. Pero nosotros como padres persistimos y les advertimos, aunque no les guste. Tenemos que denunciar el pecado. Asimismo, la nuera con su suegra o la suegra con la nuera. Nosotros no podemos tapar lo que está mal hecho. Tenemos que cargar nuestra cruz, es cierto. Seguir a Jesús, caminar con Él, porque sabemos que no estamos solos. Pero dentro de nuestra familia se va a manifestar una revolución y se va a dar una separación. Porque recuerden que las obras de las tinieblas y aquellos que la manifiestan rechazan las obras de la luz. Y nunca se pondrán de acuerdo la luz y las tinieblas. Y Jesús hace referencia a esto. Va a haber enemistad dentro de una casa con aquellos que rechazan a Cristo como su Señor y Salvador, con aquellos que niegan el señorío de Jesucristo. Es a esto que Jesús se refiere. Y nosotros no debemos cansarnos de predicarle a los nuestros que Jesús es el Señor. No importa, hermanos y hermanas, que estén en vicio, que estén llevando una vida de esclavitud y de pecado. Que nuestra predicación sea con nuestro testimonio de vida. Que les advirtamos de esas consecuencias que pueden tener por sostener una vida de pecado. Que les expliquemos, y no con muchas palabras, sino con lo que hemos recibido de Jesús. Que nosotros podamos transmitirle a los demás, inspirarle a los miembros de nuestra casa, que sí vale la pena abandonar el pecado, que sí podemos someter la carne con la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos que persuadir, que enamorar a los nuestros, pedir esa sabiduría que procede del Espíritu Santo, pero no podemos como padres taparle a nuestros hijos cuando traen objetos o dinero a nuestras casas y nosotras las madres desconocer de dónde viene ese dinero o ese objeto. Madres, padres, tenemos que corregir a nuestros hijos, porque si no lo hacemos, perderán sus vidas y nosotras también como madres. Advertir bajo la predicación de Cristo, por el poder que tiene su palabra, lo que está mal, y explicarle, reiterarle a nuestra familia, a nuestros familiares, que Jesús está en medio de nosotros y que si le abrimos el corazón, Él entrará y cenará con nosotros y nos regalará una nueva vida. Hay algo importante dentro de esta perícopa de San Mateo en su fase final que quiero destacar, es que Jesús hace referencia al verbo, el que os recibe, el verbo recibir, lo destaca 6 veces. Es importante acoger a un siervo de Dios y no porque vayamos a ser beneficiados, todo lo contrario, sino para que se cumpla la palabra de Dios en nosotros. Sin embargo, hay una recompensa, porque el mismo Jesús ha dicho que el que recibe a un enviado de Él, por ser siervo de Él, tendrá su paga. También hace referencia a que el que recibe un profeta, por ser profeta, tendrá paga de profeta, que el que recibe a un justo tendrá recompensa de justo. Sin embargo, me encanta como Jesús finaliza, que el que da de beber, aunque sea un vaso de agua, uno de estos, por ser discípulo mío, ese recibirá su recompensa. Hermanos y hermanas, podemos ser colaboradores de la extensión del reino de Dios, como el Señor te permita colaborar. Lo importante es que tú y yo seamos multiplicadores de esta gracia y que nos convirtamos en un profeta que anuncia la buena noticia y que denuncia en medio de los lugares donde Dios te permita participar. Estamos en un tiempo donde a las acciones malas le quieren llamar buenas, donde se nos quiere presentar una familia, una ideología de familia que no existe, que no fue la que Dios creó. Si dentro de tu casa, un hijo, un hermano, cualquier miembro de tu familia tenga alguna debilidad que quiera poner de manifiesto, que quiere estar con una persona de su mismo género, tenemos que levantarnos y esto tenemos que ponerlo en oración y no aceptarlo. Tenemos que explicarle a ese hijo o esa hija
que hombre y mujer Dios nos creó. Y todas las culturas perversas de este mundo tenemos que denunciarlas en el nombre de Jesús y cargar nuestra cruz, que aunque nos toque padecer por una de estas causas, que esté dentro de nuestra casa, como un miembro de nuestra familia. Pero quiero recordarte, madre, hermano, padre que me escucha, aunque estés pasando un mal de esto, por la depravación y perversidad de este mundo, Jesús dice que por haberlo recibido a Él en tu corazón, tú y tu casa serán de salvación. Y el Señor, por el poder de su sangre preciosa, destruirá todos los males que arrastran, que quieren destruir a tus hijos, a tus hijas. La sangre de Cristo tiene poder. Y San Pablo en la carta a los Colosenses capítulo 2 verso 14 nos dice, y quiero decirte eso a ti, padre, madre, por si tus hijos están pasando un estado de esclavitud. Cristo suprimió nuestros pecados en la cruz del Calvario y la destruyó de manera triunfante, dice San Pablo, suprimiéndolas en la cruz. Ya no somos esclavos. La sangre de Cristo nos hace libre. Y te invito en el nombre de Jesús a permanecer en oración para que la sangre de Cristo liberte a nuestros hijos, nuestra familia, y la paz del Señor reine en nuestros hogares. Bendiciones. Aquí estamos en Momentos de Teología. Vamos a casi concluir esto que iniciamos hace varios meses, desarrollando todo el credo. Hemos iniciado desde creo en Dios Padre Todopoderoso, creo en Jesucristo, creo en el Espíritu Santo, creo en la Iglesia, y hay una parte final donde se habla de la comunión de los santos. Cuando se habla de que la Iglesia uno la confesó como una santa, la Iglesia santa, católica y apostólica, se añade la comunión de todos los santos. Al final, la comunión de todos los santos, el perdón de los pecados y la vida del mundo futuro. Vamos a quedarnos en esta parte de la comunión de todos los santos. En cierto sentido, este texto es una aplicación de por qué la Iglesia es santa. Cuando uno pregunta qué es la Iglesia, es la asamblea de todos los santos. La comunión de todos los santos es precisamente la Iglesia. Como todos los creyentes forman un solo cuerpo, el bien de los unos se comunica a los otros. Es pues necesario creer que existe una comunión de bienes en la Iglesia. Pero el miembro más importante es Cristo, ya que Él es la cabeza. Así, el bien de Cristo es comunicado a todos los miembros, y esta comunicación se hace por los sacramentos de la Iglesia. Ustedes saben que los sacramentos son como esa llave de la gracia de Cristo que se abre en cada sacramento según su particularidad. Y como la Iglesia está gobernada por un solo Espíritu Santo, todos los bienes que ella ha recibido forman necesariamente un fondo común. La expresión de comunión de los santos tiene pues dos significados: la comunión en las cosas santas y la comunión de las personas santas. La comunión en las cosas santas y la comunión de las personas santas. Lo que es santo para los que son santos, lo que se proclama por el celebrante en las mayorías de las liturgias orientales en el momento de la elevación de los santos dones antes de la distribución de la comunión, los fieles se alimentan con el cuerpo y la sangre de Cristo para crecer en la comunión con el Espíritu Santo y comunicarla al mundo. La comunidad primitiva de Jerusalén, como vemos en los Hechos de los Apóstoles, ellos acudían asiduamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, a la fracción del pan y a las oraciones. La comunión en la fe de los fieles es la fe de la Iglesia, recibida de los apóstoles, tesoro de la vida que enriquece cuando se comparte. La comunión de los sacramentos, el fruto de todos los sacramentos, pertenece a todos.
porque los sacramentos y sobre todo el bautismo, que es como la puerta de todos, por la que los hombres entran a la iglesia, son otros vínculos sagrados que nos unen y nos ligan más estrechamente a Cristo. Los padres indican en el símbolo que se debe entenderse que la comunión de los santos es la comunión de los sacramentos. El nombre de comunión puede aplicarse a todos los sacramentos, puesto que todos ellos nos unen a Dios. Pero este nombre es más propio de la Eucaristía que de cualquier otro, porque ella es la que lleva la comunión a su culminación. También tenemos una comunión en los carismas. En la comunión de la iglesia, el Espíritu Santo reparte gracias especiales entre los fieles para la edificación de la iglesia, pues bien a cada cual se le otorga la manifestación del Espíritu para provecho común. Por eso los carismas son para servir a los demás y pueden ser transmitidos a los otros. Por eso por imposición de manos muchas veces personas reciben el carisma de orar en lengua, el carisma de profecía, el carisma de palabra de conocimiento, porque es un carisma para ejercerlo. Y como estamos todos conectados gracias a el bautismo, pues podemos transmitirnos unos a otros estos carismas. Lo otro también era que lo tenían todo en común. Todo lo que posee el verdadero cristiano debe considerarse como un bien común con los demás y debe estar dispuesto y ser diligente para socorrer al necesitado y la miseria del prójimo. El cristiano es un administrador de los bienes del Señor. La comunión en la caridad. En la comunión de los santos ninguno de nosotros vive para sí mismo, como tampoco muere para sí. Si sufre un miembro, todos los demás sufren con él. Si un miembro es honrado, todos los demás toman parte de su gozo. Ahora bien, vosotros sois cuerpo de Cristo y sus miembros cada uno por su parte. La caridad no busca su interés. El menor de nuestros actos hechos con caridad repercute en beneficio de todos. En esta solidaridad entre todos los hombres, vivos o muertos, que se funda en la comunión de los santos, todo pecado daña esta comunión. La comunión en la iglesia también se da en el cielo y la tierra. O sea, acuérdense que la iglesia, estamos la iglesia militante, la iglesia purgante y la iglesia del cielo, la iglesia celestial. La militante somos los que estamos acá, la purgante son los que están en el purgatorio y la triunfante, la que está en el cielo, son los que ya están salvos con Cristo allá, que ya han arrebatado el cielo. Es la iglesia triunfante. Los tres estados de la iglesia, hasta que el Señor venga en su esplendor con todos sus ángeles y destruida la muerte tenga sometido todo, sus discípulos, unos peregrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican, mientras otros están glorificados contemplando claramente a Dios mismo, uno y trino tal cual es. Todos, sin embargo, aunque en grado y modos diversos, participamos en el mismo amor a Dios y al prójimo, y cantamos el mismo himno de alabanza a nuestro Dios. En efecto, todos los que son de Cristo, que tienen su espíritu, forman una misma iglesia y están unidos entre sí en Él. La unión de los miembros de la iglesia peregrina con los hermanos que durmieron en la paz de Cristo de ninguna manera se interrumpe. Más aún, según la constante fe de la iglesia, se refuerza con la comunicación de los bienes espirituales. La intercesión de los santos, por el hecho de que los del cielo están más íntimamente unidos a Cristo, consolidan más firmemente a toda la iglesia en la santidad. No dejan de interceder por nosotros ante el Padre. Presentan
ante el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, los méritos que adquirieron en la tierra. Su solicitud fraterna ayuda pues mucho a nuestra debilidad. Como decía Santo Domingo moribundo a sus frailes: no lloréis, os seré más útil después de mi muerte y os ayudaré más eficazmente que durante mi vida. Pasaré mi cielo haciendo el bien sobre la tierra. Eso decía Santa Teresita del Niño Jesús. Por tanto, la comunión con todos los santos, no veneramos el recuerdo de los del cielo tan solo como modelos nuestros, sino sobre todo para que la unión de toda la Iglesia en el Espíritu se vea forzada por la práctica del amor fraterno. En efecto, así como la unión entre los cristianos todavía en camino nos lleva más cerca de Cristo, así la comunión con los santos nos une a Cristo, del que emana como fuente y cabeza toda gracia y la vida del pueblo de Dios. Nosotros adoramos a Cristo porque es Hijo de Dios. En cuanto a los mártires, los amamos como discípulos e imitadores del Señor, y es justo, a causa de su devoción incomparable hacia su Rey y Maestro, que podamos nosotros también ser sus compañeros y sus condiscípulos. La comunión con los discípulos, la Iglesia peregrina, perfectamente consciente de esta comunión de todo el cuerpo místico de Jesucristo, desde los primeros tiempos del cristianismo honró la gran piedad del recuerdo de los difuntos y también ofreció sufragios por ellos, pues es una idea santa y piadosa orar por los difuntos para que se vean libres de sus pecados. Nuestra oración por ellos no solamente es para ayudarle, sino también para hacer eficaz su intercesión en nuestro favor. Y eso es porque somos la única familia de Dios, todos los hijos de Dios y miembros de una única familia en Cristo. Al unirnos en el amor mutuo y en la misma alabanza a la Santísima Trinidad, estamos respondiendo a la íntima vocación de la Iglesia. Por tanto, es lo que nos une como Iglesia, y por eso pedimos a los santos, por eso pedimos su intercesión, porque estamos unidos espiritualmente a ellos. Y su intercesión es más cercana a Dios porque están en la gloria, viéndole a Dios tal cual es, y su intercesión es más eficaz. Por eso que también podemos pedirle y ellos también pueden atender a nuestras oraciones por la comunión espiritual que hay entre ellos. Por eso también nuestros sufragios, la ayuda que nosotros podemos dar a esos que están en el fuego del purgatorio, para acelerar su proceso por la comunión también que tenemos como Iglesia. Nos permite que esos bienes espirituales puedan ser utilizados y repartidos dentro de todo el cuerpo místico. Pues hasta aquí momentos de teología. La semana que viene vamos a hablar, esta misma semana, el viernes, si Dios lo permite, hablaremos sobre María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. Así que no te lo pierdas. Me siento honrado y feliz de estar en este maravilloso equipo de Abba Padre Internacional, pero sobre todo mucho más contento de estar con ustedes, mis jóvenes. Tiempo joven, equipo maravilloso, familia santa y todo el que me está mirando por ahí, un abrazo de gloria. Un día importante, un momento importante para nosotros detenernos. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué tipo de voz escuchamos? ¿O qué tipo de voces escuchamos? No todas las voces, aunque estemos en la iglesia, vienen de Dios. No todas las voces, aunque estemos en un éxtasis de gloria, vienen de Dios. Y usted me preguntará por allí, ¿pero por qué tú dices eso, Junior? ¿Por qué tú compartes esto? Claro, atención, yo te pongo un ejemplo. El ejemplo palpable, cuando Jesús estaba orando, que se presenta Moisés y Elías. ¿Qué pasa allí? Hay un momento de gloria. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaba Jesús. Y en aquel lugar, en ese momento de gloria que dice la palabra que desciende el cielo, se transfigura el rostro de Jesús. Pedro, Juan estaban totalmente admirados
por lo que estaba ocurriendo allí. Viene una parte importante. Estaban en un momento de gloria, en un éxtasis. Dice, el cielo baja, o sea, el cielo presente en la tierra, donde el rostro de Jesús totalmente cambia, se transfigura el rostro de Cristo. Y ver esta gloria, todo bueno, todo es, óyeme, no me quiero ir de aquí, esto está sabroso, esto está perfecto, esto está divino. En eso viene Pedro y dice, maestro, vamos a hacer algo aquí, hagamos 3 chozas y no bajemos de este lugar, quedémonos aquí porque esto está bueno, porque esto está sabroso, esto está perfectico, divino, suculento. Bien, las palabras que salían de Pedro eran palabras muy importantes, muy de agayú, muy interesantes, como muchas veces nos pasa a nosotros. Pero sin embargo, es lo que te acabo de decir a ti. No todas las voces que vienen, aunque estemos en un momento de gloria, vienen de Dios. Hay voces donde el enemigo, aún en el momento de gloria, se involucra y mete su rabito. Sí, Señor. Punto importante. Lo que Pedro dijo, hagamos 3 chozas, y quedémonos aquí, esa voz no era del Señor. Estrategia de colita del enemigo para detener el plan de salvación de Cristo en una muerte en cruz por ti y por mí. Detener ese plan salvífico. Por eso dice, déjame detenerlo, déjame yo tratar de amedrentarlo o confundirlo a través de su gran amigo Pedro. Pero el Señor, hay otro punto que me impacta y que me gusta y que lo comparto contigo. Es que el Señor estaba claro cuál era su misión. Estaba afinado de lo que tenía que hacer. Estaba totalmente convencido que ahí su historia no era que tenía que terminar. Imagínese usted que Jesucristo le hubiese hecho caso a la voz de Pedro, que no era Pedro, era el enemigo. Imagínese usted que le hubiese hecho caso. ¿Habría bajado Cristo de allí? ¿Habría muerto por nosotros? ¿Seríamos salvos nosotros por su sangre derramada en esa cruz? ¿Estaríamos predicando de un Cristo que murió, pero que resucitó al 3er día? No, porque hubiese estado en el éxtasis de gloria. Pero Cristo entendió y estaba totalmente claro que en todo su hablar con Dios, desde el desierto, era morir en cruz por nosotros. Ya eso estaba planificado. Ya eso estaba totalmente amarrado. A veces el enemigo quiere bloquearlo a nosotros del plan salvífico en el cual tú y yo hemos sido predestinados. Porque escuchamos muchas voces. Viene un hermano, viene un amigo, viene una persona, viene alguien totalmente que en el momento determinado se dejan usar. Y no todas las voces que vienen y no todos los consejos que dan muchas veces vienen dirigidos en plan salvífico de Dios. Aunque suenen buenos, aunque se vean buenos y aunque se vean totalmente convenientes para nosotros. Por eso es importante que nos afinemos en el Señor. Y cuando digo afinar en el Señor, es que nosotros busquemos la intimidad con Dios de manera personal, de manera directa, de manera única, un tú a tú, Él y yo, tú y Dios. O sea, nosotros a veces estamos confundidos en todo este peregrinar y no sabemos qué hacer. Porque una voz me confunde, una voz me dispersa, una voz me arrastra, un consejo de un hermano que Dios usa, pues me dejé arrastrar. Hermanos, hermana, es importante escuchar y saber conocer la voz de Dios. Jesucristo supo que inmediatamente esta oferta tentadora de Pedro no era de su Padre, no venía del cielo, no venía de Dios. ¿Entienden lo que yo le digo? ¿Alguien está entendiendo por ahí? No venía de Dios, porque Jesucristo conocía cuál era la voz del Padre. Y dijo, esta voz, Pedro, que tú me estás diciendo, esto que tú me dices, no viene de ti. En otra ocasión, le dijo a Pedro, Pedro, lo que tú estás diciendo no te lo ha revelado carne. No te lo ha revelado, óyeme, nadie de este mundo. Esto viene de mi Padre. Te lo ha revelado mi Padre del cielo. Sin embargo, en esta ocasión, conoció que no era Pedro. De hecho, hay otro momento donde le dice al mismo Pedro, apártate de mí, Satanás. O sea, no le dice Pedro, porque en el momento sabe que no es Pedro, sino es Satanás a través de Pedro, a través de él. Como lo dice la palabra, nuestra lucha no es contra carne, no es contra sangre, son principados.
que en algún momento determinado a ti y a mí nos atacan y tratamos de tergiversar, de dañar el plan salvífico de Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de los hermanos, a través de la persona que a veces en vez de asesorarnos bien, lo hacen mal y nos llevan por el camino que no es el camino que Dios verdaderamente ha puesto para nosotros. Por eso es importante, repito, que nosotros de manera personal conozcamos la voz de Dios. ¿Cómo conoceré la voz de Dios? Orando de manera a solas con Dios. Jesucristo sacaba momento a solas para hablar con su Padre. Jesucristo sacaba momento a solas para conocer la voz del Padre. Por eso dijo en ese momento, esto que tú me pides, Pedro, no puede ser. Hay que seguir caminando, hay que seguir avanzando, hay que seguir en el problema, hay que seguir en la lucha, vencer, vencer y vencer hasta que se complete la obra por la que vine yo a esta tierra, que fue entregar su vida por ti, por mí, por todos, por amor, porque nos ama. ¿Qué te quiero decir? Busca en tu intimidad ese encuentro personal con el Señor, para que pueda escuchar su voz y no solo escucharla, sino conocerla y saber cuando algo viene de Dios y cuando algo no viene de Dios. Por eso Cristo siguió hacia adelante, bajó del monte, siguió predicando, siguió evangelizando y no se quedó allí cómodamente viviendo en gloria. Todavía es tiempo de levantarnos, todavía es tiempo de seguir adelante, todavía es tiempo de seguir anunciando la buena nueva de salvación. Abrazo de gloria, mi equipo hermoso. Abrazo de gloria, jóvenes. Anda, levántate de ahí. Encuéntrate con el Señor. No todo está perdido. Él cree en ti, confía en ti y espera lo mejor de ti. Dios te bendiga. Dios te guarde. Bendiciones. Que Dios te bendiga y te guarde, mi querido hermano y mi querida hermana. Tu hermano, amigo y servidor Henry Valenzuela, y aquí estoy reflexionando. Muchísimas gracias por el apoyo a este programa y a esta sección donde está generando muchos comentarios. Todo es para la gloria de Dios. En la palabra de Dios en Marcos 9, específicamente en el versículo de la transfiguración, vemos cómo Jesús escoge a 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, y los lleva al monte alto. A la vista de ellos ocurrieron sucesos impresionantes que lo dejaron maravillados, que lo dejaron atónitos. La ropa de Jesús resplandeció con un blanco jamás visto. Y luego de eso vieron al mismo Jesús hablar con Moisés y Elías, dos grandes de la fe. Y Pedro, atónito, maravillado, con la boca abierta, dice: qué bueno que estamos aquí. Vamos a hacer 3 chozas. 3 chozas significa que esto que yo estoy viviendo no acabe nunca. 3 chozas significa que yo solamente viva los buenos momentos. 3 chozas significa que yo viva sin problemas, sin angustias, sin enfermedades. 3 chozas significa yo no quiero seguir llevando la vida que estoy llevando. Pero luego de Pedro completar su idea, Jesús lo invita a bajar del monte. El monte alto es pasajero, es un momento. Bajar del monte significa seguir con tus problemas, con tus angustias. En pocas palabras, es volver a tu realidad. Tú y yo tenemos que volver a nuestra realidad, pero con la experiencia del monte alto.
El monte alto significa que Dios está ahí. El monte alto significa que tú has recargado la batería. El monte alto puede ser tu oración personal que te llena de paz. El monte alto puede ser ese retiro a la cual tú fuiste, que saliste nuevo. El monte alto es esa Eucaristía donde el Señor te habló. El monte alto es ese consejo, esa corrección, ese pasarlo bien. El monte alto es cuando yo estoy lleno de Dios. El monte alto es un momento pasajero que me va a ayudar con mis realidades. Sí, el retiro estuvo muy bueno, pero luego hay que volver a la casa. Pero me voy con la experiencia de lo vivido. Cada uno de nosotros tiene que bajar del monte. Cada uno de nosotros tiene que enfrentar sus realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para testificar lo visto en el monte alto. Para decirle a los demás que no estamos solos. Para decirle a los demás que Dios es grande. Para decirle a los otros que si Dios lo hizo conmigo, también lo va a hacer contigo. Tenemos que testificar las maravillas del Señor. ¿Y dónde la testificamos? Abajo, en mi realidad, en mi problema, en mi día a día. ¿Por qué debo de bajar del monte con la experiencia del monte alto para ayudar al prójimo? Hay muchos que están en peores situaciones que tú. Aunque tengamos carencias, siempre habrá personas con mayores carencias que nosotros. Y a esa persona tenemos que ayudarlo. A esa persona tenemos que tenderle una mano amiga. A esa persona tenemos que ayudarla para que conozcan de Dios, para que se llenen de paz, para que tengan paz en medio de su tormenta. El monte alto me va a dar la fuerza, me va a dar la gracia, me va a dar la fuerza para yo enfrentar todos mis gigantes. Sí, vamos a llamarle a tus gigantes tu economía, vamos a llamarle gigantes los problemas en tu familia, vamos a llamarle gigantes tu desempleo. Pues con la experiencia del monte alto te vas a llenar de fe, te vas a llenar de esperanza. Vas a esperar con esperanza porque tú vas a ver las maravillas que Dios ha hecho. El monte alto me va a ayudar a que yo enfrente mis realidades. ¿Por qué debo de bajar del monte? Para que se me note que yo tengo al Señor. Como te dije hace un momentito, el retiro, el grupo, la Eucaristía tienen tiempo limitado, pero después de ahí es que tiene que comenzar tu conversión. Tiene que comenzar tu conversión. Sí, qué bueno, ojalá no se acabe nunca, vamos a hacer 3 chozas, pero se va a acabar el tiempo porque es limitado. Pero con nuestras familias, en nuestro lugar de trabajo, en nuestro hogar, ahí es que tenemos que poner en práctica todo lo vivido en el monte alto. Hermanos y hermanas, Dios anda buscando personas que se le noten que han tenido un contacto con el Señor en el monte alto. Deja de quejarte tanto. Deja de pelear tanto. Deja de desesperarte tanto. Deja de andar buscando refugio en otros lugares. Y comienza a confiar en el poder de Dios, que te dice a ti y me dice a mí que nos vamos a levantar. Que nos vamos a levantar. Dios te va a llevar al monte alto. Dios va a hacer grandes y muchas cosas en tu vida para que tú reconozcas que tú no estás solo. El monte alto es un trampolín para tú mantenerte de pie en tu realidad. Lo contrario de monte es valle. En tu valle tú vas a testificar lo vivido en el monte alto en el nombre poderoso de Jesús. ¿Aceptas este reto? ¿Aceptas esta propuesta del Señor que te llevará momentáneamente, que te dará paz, que te permitirá vivir cosas maravillosas para que luego tú lo pongas en práctica con los tuyos? Dios quiere que tú seas nuevo y que seas feliz.
Gracias a Dios por este espacio de fe, por este segmento, por todo este programa que hemos compartido con cada uno de ustedes. Glorificamos al Señor por lo que ha hecho en nuestras vidas, por ese milagro patente que el Señor ha manifestado para ti. Comparte esa obra salvífica y redentora que Jesús ha hecho. No te quedes callado. El Señor hoy ha hecho milagro. Escríbenos a través de nuestras redes sociales. Abba Padre Internacional, cuenta este testimonio en tu casa, en tu comunidad, y dile al mundo lo que Jesús el Nazareno ha hecho por ti. Bendiciones.